Gracias, Señor. Te alabamos, Jesús, te adoramos, Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza, Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos das. Hoy damos toda gloria, toda honra a nuestro Salvador. Ya damos inicio por la gracia del Señor a este mensaje en este día. Amén, bienvenidos todos, Dios les bendiga. Los hermanos que se están conectando en esta hora, sean todos bienvenidos por la gracia del Señor. Alabanzas a Jesús, gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Hoy damos gloria, hoy damos honra por todo lo que Él hace, por todo lo que Él hará, porque para siempre es su misericordia. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Dios le bendiga, hermana Luz Valencia, Dios le bendiga, saludos al hermano Alex, saludos también a la hermana Marisoli Cáceres, buenos días, Dios le bendiga. A todos los que se están conectando, Viler Taborda, Dios le bendiga. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor, estamos bendecidos por la gracia del Señor. Saludo también a la hermana Lady Quiroga, Dios le bendiga, amén, que el Señor le bendiga. Alabanzas a Jesús, qué bueno es el Señor. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Volvemos, hoy vamos a hablar sobre el diluvio con la ayuda del Señor, con la ayuda de Dios, amén. Seguimos. Cindy Caballero Grimaldos, Dios le bendiga, hermana Cindy, bienvenida. Danis Milete Sarmiento, Dios le bendiga. Nelly Caballero, Dios le bendiga. Juan Sasso, Dios le bendiga. Qué bueno saludarlos a todos. Ya vamos a iniciar. Susana Barrios desde Argentina. María Angélica Pérez, Dios le bendiga. Saludos al hermano Jesús, la hermana María y a la familia. Que el Señor les bendiga a todos. A todos los que están conectados, a todos los que están conectando en esta mañana. Qué bendición. Hoy vamos a hablar sobre el diluvio. Amén. Compartan el link, por favor, de YouTube, de Facebook. Les agradezco, por favor. Alabanzas al Señor. Compartan ese link. Les agradezco. El de Facebook. Hermano Francisco Correa, Dios le bendiga, mi amado hermano. Que el Señor le bendiga allá en Filipinas. En sintonía de Filipinas. Que el Señor le bendiga, hermano Francisco. Su Cercilla, Dios le bendiga. Saludos, hermano Francisco, su esposa. Esperamos que todo esté bien. Movimiento Misionero Mundial Ávila, desde España, un saludo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos amados allá en España, en Europa. Lidia Loaiza, saludos, pastor, usted y su familia desde el Perú. Amén. Un saludo especial, hermana Lidia. Compartan el link, por favor, de Facebook. Aquí les doy el link para que lo compartan, para que también lo distribuyan. Hermano Steven, Dios le bendiga. Weiner Hernández, Dios le bendiga. Amén. Ya vamos a iniciar. Benjamín Herrera, Dios le bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a iniciar con la ayuda de Dios porque el tema es un poquito extenso. Richard Duarte, Dios le bendiga, hermano Richard. Que el Señor le bendiga. Amén. Le quedó muy bonito la actividad a Isabelita. Qué bendición. Yo la vi, me gustó el video. A Dios la gloria. Hermana Miriam, Dios le bendiga. Saludos, hermano Luis. Elsa Navá, Dios le bendiga. Amén. Todos los que se están conectando, bienvenidos. Bueno, vamos a iniciar con una oración y luego vamos al libro de Génesis capítulo... no alcancé. Pero bueno, hoy no voy a presentar slides. Hermana María Goyenechi, Dios le bendiga, amén. Saludos al hermano Jorge y al hermano Elías, Jorge Elías, y a la hermanita Karen, Dios le bendiga. Saludos a todos, bienvenidos. Bueno, compartan el link de Facebook, ahí les dejé el link que está aquí en el canal de YouTube, amén. Luis Enrique Carvajal, Dios le bendiga, amén, bienvenido. Santo Dios, amén, amén, gloria a Dios. Saludos desde Molima, Perú, Benjamín Herrera, amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Bendecimos tu nombre, Señor, te glorificamos, te honramos, te damos gracias. Muchas gracias por este día, por esta bendición que nos das. Un nuevo día, Señor. El sol sale para justos y buenos, para justos e injustos, para malos
y pecado para malos y justos, Señor. Tú eres bueno. Tú extiendes tu gracia sobre todos nosotros sin importar, Señor, nuestra condición, aún espiritual, Dios mío. Es la gracia universal. Es la gracia, Señor, la bondad universal que tú extiendes a todos, porque tú no nos pagas conforme a nuestras obras, Señor. Gracias por el alimento diario, porque todos los seres vivientes esperamos en ti. Tú abres tu mano y nos colmas de bendiciones, Señor. Tú haces crecer la hierba en el campo, Señor. Tú alimentas las aves de los cielos, a los peces del mar, Señor. Tú sustentas el universo con la palabra de tu poder. Tú sostienes esta tierra, la cual cuelgas sobre la nada, Señor. Tú nos mantienes en tus manos. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Qué bendición, Señor, si enumeráramos todas las bendiciones que tú nos das, todos los beneficios que tú nos ofreces día a día, Señor. No acabaríamos, Señor, no acabaríamos de contarlos uno por uno, Señor. Solamente podemos decirte: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Tú eres quien perdona nuestras iniquidades, el que sana nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y de misericordias. Muchas gracias, Padre, por esta victoria, por este día que tú nos estás dando y por la palabra que nos vas a dar. Espíritu Santo, por favor, toma de Cristo. Enséñanos todas las cosas, guíanos a toda verdad, da testimonio de Cristo y glorifícalo solo a Él, exáltalo solo a Él. Oh, gracias, Padre, en el nombre de Jesús reprendo los poderes del enemigo, echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, da testimonio de Cristo y permite que solo Él sea glorificado en el nombre de Jesús. Mil gracias, Señor. Aleluya, te alabo y te adoro. Gracias por darme este privilegio de predicar tu palabra. Reconozco que en mí no hay nada, que todo te pertenece y que la gloria es tuya, Padre. La gloria es tuya, Cristo. La gloria es tuya, Espíritu Santo. Amén. Saludo a la hermana Nancy Arias, al hermano Julio Fonseca. Hermano Julio, Dios le bendiga. Luis Enrique Carvajal, Dios le bendiga. A todos los que están conectados. Amén. Bueno, vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 7. Qué bendición, hermanos. Hoy vamos a tratar todo el capítulo 7. Alabanzas a Jesús en este tiempo que Dios nos está dando por su gracia, por su misericordia. Qué bueno es el Señor. Es maravilloso, maravilloso. Bible Gate, oh my goodness. Discúlpame un momento. Ya salió. Es que a veces se le da por no salir, se pone rebelde la página en el browser. Ok, vamos al libro de Génesis capítulo 7. Yo les voy a compartir pantalla. Hoy no le tengo slides porque la verdad es todo un capítulo y es muy extenso hacerlas. Entonces voy a compartir pantalla. Amén. Dice la escritura del verso 1 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Amén. Bendito sea el Señor. No les comparto más porque voy a compartirles la palabra, voy a exponerla con la ayuda de Dios. Recordemos que Enoc nació en el año 622 y fue trasladado en el año 987 después de la creación de Adán. Adán murió en el 930, es decir, 57 años después de muerto Adán, es que Enoc es llevado al cielo. Amén. Noé nació en el año 1056. Estamos hablando de 30, serían 70 más 56, serían 126 años después de la muerte de Adán. Nació Noé. Noé nació 126 años después de la muerte de Adán. El diluvio ocurrió 600 años después. Estamos hablando del año 1656. Esta es la fecha en la que vamos a hablar hoy, bendito sea el Señor. Y Noé vivió después del diluvio 350 años más. La vida de Noé fueron 950 años, de acuerdo a Génesis capítulo 9, verso 29. Ahora la pregunta es,
por qué ellos eran longevos y vivían 800, 900 años. Muchos especulan, dice que la atmósfera en aquel entonces, como Dios separó las aguas y las aguas estaban por encima de la expansión, había casi el 80%, un porcentaje de agua estaba arriba, como si estuviera en el océano, estaba arriba, por tanto, la calidad de oxígeno, bueno, eso es las teorías biológicas que dan los científicos cristianos, teístas. Pero yo les mencioné la vez pasada que pudo haber ocurrido porque Adán tuvo acceso al árbol de la vida, y el árbol de la vida tenía propiedades que protegían las células que no morían. Científicamente se sabe de que las células mueren por causa de los radicales libres, que los respiramos en el aire y ellos matan las baterías de las células, la que produce energía en la célula, y por eso la célula muere. Esos son los radicales libres, pero hay unos antioxidantes que protegen la célula de los radicales libres. Puede ser de que esa fruta, inclusive en la fruta hay mucho antioxidante, puede ser de que esa fruta del árbol de la vida protegía la célula con antioxidantes eternos, divinos, amén, que no hacía que las células morían, por lo tanto no había un proceso de envejecimiento. Esa es una explicación humana, personal, mía, pero también la que nos inclinamos por la última, por la soberanía de Dios. Si Dios decidió de que ellos vivieran ese tiempo, así como le acortó la edad, es cuestión de Dios. Dios es soberano. El Señor Jesucristo se lo dijo, porque estaba caminando con Pedro en el mar después de la resurrección, un poco antes de ascender a los cielos, y Pedro miró atrás y vio que venía el discípulo amado, el que se le recostaba en el pecho, es decir, el apóstol Juan, el más joven de todos, y el Señor le dijo: ¿y este qué? Entonces el Señor le dice: si yo quiero que él quede vivo hasta que yo venga, ¿a ti qué? O sea, ¿qué te interesa? Amén. O sea, Dios, el Señor tenía la capacidad y tiene la capacidad. Si Él hubiese querido que Juan hubiese vivido 1000, 2000 años vivo acá en la tierra, el Señor lo hubiera podido haber hecho. Es la soberanía de Dios. Entonces, hablemoslo en términos, en conclusión, es la soberanía del Señor. Amén. Alabanzas a Jesús. Abraham nació en el año 2166 a.C. El diluvio pudo haber ocurrido entre el año 2000 y 3000. Algunos dicen que fue en el año 1000, en el año 2000, estamos hablando de 2400, 500. Algunos dicen, especulando por las fechas que botan las genealogías en la Biblia. Pero son especulativos. Los cronógrafos expertos en cronología no establecen una fecha exacta. La fecha más antigua que establecen, de acuerdo a las genealogías, es la fecha del nacimiento de Abraham en el año 2166. Alabanzas al Señor. En esta parte de la escritura, el capítulo 7 de Génesis, yo me quedé con Apocalipsis, Dios nos muestra a través de algunos días lo que sucedió antes y durante el diluvio universal. Esto podríamos decir la cronología del diluvio universal. Podemos hablarlo de esa manera en términos técnicos. Bendito sea el Señor. Entonces, antes del diluvio hubo 7 días, es el primer punto que vamos a hablar, 7 días antes del diluvio. Después, durante los 7 días antes del diluvio, ese es el segundo punto. El tercer punto que vamos a hablar es el primer día del diluvio. El cuarto punto que vamos a hablar en esta charla es durante los 40 días del diluvio. Y el último punto es después de los 40 días del diluvio. ¿Cuántos alabamos al Señor? Vamos a hablar esos, creo que 5 puntos. Bendito sea el Señor. Primero, 7 días antes del diluvio. Amén. Hemos leído Génesis capítulo 7, verso 1, donde dice la escritura: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y traeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Y Noé hizo conforme todo lo que Dios le mandó. 7 días
antes del diluvio. Ese es el primer punto que vamos a hablar. Y aquí empieza el texto. El texto dice, dijo luego Jehová a Noé. ¿Por qué dice luego? Porque hubo otras ocasiones donde Dios le habló. La primera vez que Dios le habló a Noé fue en visión, mostrándole la causa de la maldad mundial. Génesis 6 del 1 al 8. La referencia o la fuente de donde saqué esa información es el Targum Neofití 7:11. Amén. Es decir, cuando Noé tenía 480 años, cuando no tenía hijos. Amén. La segunda vez que Dios le habló a Noé fue entre el año 540 y 600 de Noé, cuando ya él los tuvo los 500 años en Cam y Jafet, pero estimo entre el año 540 y 600, antes del 600 por supuesto, cuando sus hijos ya estaban casados, porque Génesis 6:13, cuando Dios le dice, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Cuando le habla la segunda vez ya estaban los hijos y las nueras de Noé. Y le advirtió de la decisión final, he decidido el fin de todo ser. Es lo que dice en Hebreos 11:7, que fue advertido por Dios. Amén. Y la tercera vez que Dios le habla son 7 días antes del diluvio, como ya lo mencioné en Génesis 7:1, verso 4. ¿Y para qué le habló esta ocasión, 7 días antes del diluvio? Para decirle las 3 razones por las cuales Dios le había ordenado construir el arca. La primera razón era para salvarlo a él y a su familia. Por eso Génesis 7:1 dice, entra tú y toda tu casa en el arca. O sea, ya habían pasado unos 40, unos 50 años o casi 60 años construyendo el arca. Bendito sea el Señor. Ya estaba lista, ya estaba hecha. Amén. Y el Señor ya cuando la construye, cuando ya está toda hecha y llegó el tiempo ya de juzgar, se cumplieron los 120 años que en Génesis 6:3 le dice, no contenderá o no habitará, como dice el hebreo del texto contender, en hebreo es no habitará el espíritu más dentro del hombre, porque ciertamente él es carne o mortal. Sus días serán 120 años, es decir, cuando Noé tenía 480 años, cuando ya cumplió los 600 años, se cumplieron los 120 años de misericordia. Y 7 días Dios antes de traer el diluvio, Dios le dice a Noé, entra tú y toda tu casa. ¿Sabe? Es interesante que Noé no se precipitó a entrar en el arca. Él esperó la orden de Dios. Él no fue como Saúl, que Samuel le dijo, espera 7 días. Y todavía no había terminado el día séptimo, ya era el atardecer, y él se apresuró a cometer la locura, a ofrecer sacrificio, cosa que a él no le correspondía porque no era sacerdote. Amén. Locamente has hecho. Noé no hizo locamente, Noé esperó. Y cuando Dios le dio la orden, entra tú y toda tu casa, amén, Noé obedeció esa orden de entrar al arca. De igual forma, después del diluvio, Noé no sale precipitadamente del arca. Él espera que Dios le ordene. Génesis 8:16 dice, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. Qué tremendo, amados hermanos. Eso nos enseña a nosotros a esperar en Dios, a no apresurarnos, a no tomar decisiones por nuestra propia voluntad. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Amén. Hay que esperar la perfecta voluntad de Dios para tomar cualquier decisión. Por eso un cristiano verdadero primero ora y espera la señal de Dios, espera la orden de Dios para él proceder al siguiente paso. En todas las áreas. Las 3 decisiones más importantes de la vida son ¿dónde voy a pasar mi eternidad? Si en el cielo o en el infierno. La segunda es ¿con quién me casaré? ¿Quién va a ser la pareja que va a estar conmigo? Y la tercera, mi profesión. Para esas decisiones tan importantes, la primera, hágala hoy, ya. La segunda, espera en Dios. La tercera, espera en Dios. Que Dios le hable, bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. También es importante analizar que la palabra entra desde el hebreo, no es entra. Es más, todas las versiones en español siempre dicen entra.
Pero si usted lee algunas versiones en inglés, dice come into the ark. O sea, venga dentro del arca. Amén. De hecho, come en español es venid. O sea, venid dentro del arca. Venid en hebreo es boel. Venga dentro del arca. Indicando de esta manera que Dios estaría en su gracia dentro del arca, ofreciéndole su salvación a Noé, llamándolo para que él tomase la decisión libremente de venir, porque Dios no obliga a nadie. Come, o venga, o venid dentro del arca. El Señor ya estaba dentro del arca. Prácticamente el arca fue como el santuario que Dios creó. Es como Padre, may the Lord help me. Es como el tabernáculo que Moisés creó. Cuando ya Moisés lo edificó, Dios le dio la orden, ven dentro, al lugar santísimo, para que tenga un encuentro con el Señor. De igual manera, el arca, dentro del arca estaba Dios, y Dios le hace el llamado, entra, venid dentro del arca en el hebreo. Come to me, como dice la escritura en el libro de Mateo 11:28. Venid todos los que estáis trabajados y cargados. Venid a las aguas, comed y bebed gratuitamente. Es la invitación de gracia que el Señor hace a todos los seres humanos. Amén. Ahora, la razón por la que Dios le invita a entrar en el arca a Noé para salvarlo, está ahí en el mismo verso 1. Dice, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Alabanzas a Jesús. En la primera visión o mensaje que Dios le da a Noé, Génesis 6:5, el Señor vio que la otra generación, la generación de los hijos de Dios, de Set, descendientes de Set, se corrompieron. Se corrompieron, dice, la tierra se corrompió delante de Dios, se dañaron, porque se mezclaron con las hijas de los hombres, las descendientes de Caín. Amén. En esa primera evaluación se dañaron. En la segunda evaluación global, Dios había visto que todos se habían pervertido. Génesis 6:12 dice, y miró Dios la tierra aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Amén. Pero Noé hizo la diferencia. Dice Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué bueno que es hallar gracia delante de los ojos de Dios y no delante del hombre. Porque hay hermanos, hay siervos, hay líderes que hacen las cosas para agradar a los hombres. Amén. Y no agradar a Dios. Y viven más pendiente de lo que opina el líder, porque él está, mire, porque sabe que esa es la única manera, el método de ascender o de conseguir liderazgos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Alabanzas a Jesús. Amén. Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. ¿Por qué? Génesis 6:9 dice, porque era varón justo, porque era perfecto en sus generaciones y porque caminó con Dios. A pesar de que Noé, debemos notar que Noé no era un hombre pobre. Noé era un hombre rico, millonario para esa época. ¿En qué sentido? Yo no predico el mensaje de la prosperidad, pero Dios le delegó esa responsabilidad a Noé porque Noé tenía las capacidades intelectuales, tenía la materia prima, tenía las capacidades económicas, amén, para construir una embarcación tan grande, amados hermanos. Amén, ¿sí me comprende? Porque para construir esa embarcación tan grande se necesitaban recursos y Dios se los puso en la mano de Noé. ¿Cuántos alabamos al Señor? Continuamos. Dios quería continuar su plan de poblar la tierra. Por eso el Señor invita a Noé a que entre en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí esta generación. Dios quería continuar con su plan de poblar la tierra con una generación justa, proveniente de un hombre justo como Noé. Amén, un hombre justo, porque la otra generación se corrompió, se volvió malvada y Dios no los perdonó, dice la escritura. Cuando habla de perdón en 2 de Pedro 2:5, se refiere a que no toleró más esa maldad del mundo antiguo, sino que solamente guardó a Noé,
un predicador de justicia con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5, Biblia Las Américas. Esa es la primera razón por la cual Dios quiso salvarlo a él y su familia. Venid adentro del arca tú y toda tu casa. Qué bendición, el llamado que Dios le hace. La segunda razón era para conservar vivas las criaturas terrestres y las criaturas aéreas. Las criaturas acuáticas iban a sobrevivir en ese cataclismo. ¿Por qué? Porque estarían en su hábitat. Pero las criaturas terrestres no sobrevivirían. Entonces, por eso le dice en Génesis 7:2, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. 7 parejas de los animales limpios. 7 parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. O sea que para ese tiempo ya había un concepto, como lo dice Levíticos capítulo 11, creo, de los animales limpios y los animales inmundos. Amén. Que no se refiere que los animales sean malos, sino que no son aptos para la comida. Bendito sea el Señor. 7 parejas de todo animal limpio era para que 6 parejas de ellos se reprodujeran dentro del arca y sirviera de alimento para Noé y su familia. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso después de que Noé sale, Génesis 9:3 dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Bendito sea el Señor. Alimento, carne, proteína. Y también de esas 6 parejas limpias que se iban a reproducir, servía también para el sacrificio después de salir del arca. Génesis 8:20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová después de que salió del arca, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Los animales no limpios, amén, era solo para conservar la especie, mas no para alimentos ni para sacrificios. Levítico 11, Deuteronomio 14 habla de los animales limpios y los animales inmundos. Amén. Ahora, las criaturas aéreas, dice verso 3, Génesis 7:3, también de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie de sobre las 7 parejas. Una pareja era para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra, y las otras 6 parejas para que se reprodujeran y sirvieran de alimento para Noé y su familia durante un año. Y también para que cuando salieran del arca hubiese sacrificio. ¿Cuántos alabamos al Señor? 6 parejas de aves para reproducción y para alimentación, y un par era intocable, que era para repoblación. ¿Cuántos alabamos al Señor? Vamos, esa es la segunda razón, para conservar la especie sobre la faz de la tierra de los animales, y también para alimento. Por eso dijo, mete esos animales allá para alimento de ellos. La tercera razón, amén, por la cual el diluvio universal sería inminente, verso 4 lo dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Aleluya. O sea que después de los 7 días se acababa toda gracia, todo amor, toda oportunidad de salvación, y vendría el juicio en el mundo de aquel entonces. Amén. Era la última oportunidad de esos 7 días de salvación para esa generación. Eran 7 días. Era una señal divina para esa generación. Viendo cómo los animales venían al arca. Porque la escritura dice, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra. Qué tremendo. Según el Midrash judío, que está escrito en el Targum, un texto judío antiguo, dice que el intervalo de 7 días, de esos 7 días antes del diluvio, fue un periodo de duelo, porque aparentemente Matusalén había muerto en esos, y eran 7 días de duelo. Amén. Y por eso Dios permitió de que en esos 7 días, según el Targum, escrito por el Midrash judío, amén, que muere en el año y en los días antes del diluvio. Amén. O un periodo, también dicen ellos que es un periodo de dolor de Dios por el mundo, o el respiro en una oportunidad final para el arrepentimiento. Eso lo dice el Targum.
Bueno, es un texto aparte de la Biblia. No doy por sentado si así es, pero de todas maneras le transmito la información a usted para que usted tenga más conocimiento acerca de lo que estamos hablando. Bendito sea el Señor. De todas maneras fueron 7 días. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Porque en 40 días y 40 noches de lluvia continua iba a venir el diluvio. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? 40 días y 40 noches de lluvia continua iba a destruir a todos los seres humanos, a todos los animales, porque aún pasados 7 días, dice Génesis 7:4, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente. O sea que 40 días y 40 noches de lluvia continua iban a requerir de millones de toneladas de aguas represadas en las nubes y debajo de la tierra en almacenamientos que Dios tenía, que son las fuentes que estaban guardadas. Lluvia mundial por 40 días es imposible después del diluvio por las condiciones atmosféricas actuales, porque no hay suficiente agua en las nubes para mantener 40 días de lluvia. Pero en aquel entonces, porque Dios había separado las aguas en el segundo día y había puesto parte de ellas por encima de la expansión, que serían nubes, que serían más densas las nubes en aquel entonces, amén, y las otras las guardó en depósitos debajo de la tierra. 40 días de lluvia continua eran suficientes para asegurarse que todos murieran. Raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. El arca era el único refugio del juicio divino, como lo es el Señor Jesucristo, el único refugio de salvación. Amén. Porque afuera del arca iba a estar la ira de Dios arrastrando y matando seres vivos, humanos. Amén. Dentro del arca estaba la salvación. Dentro del arca salió la voz que le dice al Señor, que le dice a Noé, ven dentro del arca, come into the ark. Alabanzas al Señor. ¿Para qué? Para librarlo de la ira que iba a venir y que iba a estar afuera. De la misma manera, Jesucristo nos llama a la iglesia, al mundo, le dice, ven, come to me. Ven, vengamos a Él, porque en cualquier momento el juicio va a caer sobre la tierra. Amén. El apóstol Pablo hablaba a los tesalonicenses cómo ellos se habían convertido de los ídolos al Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y dice para qué propósito nos salvó. Para esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El que estaba dentro del arca y llama a Noé es el mismo que nos está llamando a nosotros para librarnos también de la ira venidera. ¿Cuántos alabamos al Señor? En resumen, el arca era el único refugio del juicio divino, como lo es el Señor Jesucristo, el único refugio de salvación, quien nos libra de la ira venidera. Qué bueno es el Señor. Este es el primer punto. Ahora pasemos al segundo punto. Seguimos con el segundo punto. Vamos a leer Génesis 7:5, 7:6. Vamos a leer hasta el 8:9. Vamos a ver. Sí, les voy a compartir pantalla. E hizo, verso 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, él con sus hijos y su mujer, las mujeres de sus hijos. De los animales limpios, los animales que no eran limpios, de los aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Amén. Y sucedió que el séptimo día, hasta ahí vamos a leer, hasta el verso 9, porque vamos a tratar esos versículos bíblicos que hemos acabado de leer. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Vamos a ver, ya hablamos lo que sucedió antes de los 7 días que el Señor le habla. Ahora, durante los 7 días antes del diluvio, dice la Biblia que Noé hizo conforme Dios le había ordenado a Moisés. Y lo resume así en Génesis 7:5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Amén. O sea que durante los 7 días de gracia que Dios dio a la humanidad, se cumplían
los 120 años hablados por el Señor en Génesis 6:3. No habitará más mi espíritu con el hombre porque carne es mortal. Sus días serán 120 años. O sea, Dios en el año 480 de Noé habló, determinó el tiempo de gracia que le iba a dar. Se cumplían después de esos 7 días. Amén. O sea que durante esos 7 días era el tiempo de gracia, el tiempo donde Dios daba oportunidad de salvación a esa generación. Dice la escritura en Génesis 7:6, era Noé de 600 años cuando el diluvio cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. O sea, ¿por qué hay un énfasis 600 años? ¿Por qué hay un énfasis 600 años? Porque el Señor en Génesis 6:3 había hablado de 120 años. Esos 120 años se cumplían cuando Noé tuviese 600 años. Por eso el énfasis del Espíritu Santo de poner la edad. Hay predicadores que no les gusta estudiar la Biblia y hacen caso omiso de estas fechas. Y ellos dicen, es que para hablar de fecha, ¿de qué me sirve eso? ¿De qué me beneficia en saber eso? Porque son personas que ven el Evangelio como un medio para ellos enriquecerse, para ellos sacar ventaja del pueblo. Entonces buscan lo que les conviene, pero toda la escritura es inspirada por Dios y no se puede menospreciar y no se puede desechar ni siquiera esas fechas, porque esa fecha en el año 600 está indicando de que en el año 600 se cumplieron los 120 años que el Señor había hablado en Génesis 6:3. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es fiel a lo que habla, que Él no miente, bendito sea el Señor, que lo que Dios dice se cumple. Amén, que Dios es verdadero. Por eso el énfasis de mencionar Génesis 7:6, era Noé de 600 años cuando vino el diluvio de las aguas sobre la tierra, es porque se cumplieron los 120 años, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dice, así va a ser, hermanos. Y habló también de una gran tribulación y eso va a cumplirse. El día y la hora nadie lo sabe y eso también se va a cumplir. Es importante esa fecha, 600 años, cuando vino el diluvio de las aguas sobre la tierra, Génesis 7:6. Es decir, durante esos 7 días, que no sé, dice la Biblia en Génesis 7:5, Noé hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Durante esos 7 días Noé hizo su mudanza, desocupó todo lo que tenía en su vivienda y la vivienda de sus hijos y trasladó todo lo necesario adentro del arca. 7 días de mudanza. Amén. Génesis 7:7 dice, por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, él con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Él entraba y salía trayendo todas las cosas. Mientras que los impíos seguían viviendo en sus placeres carnales, el Señor habló y añadió al texto bíblico algo que sucedió en esos días, que no lo omite el libro de Génesis, pero el Señor, que sabe todo, en Mateo 24:38 dice, en los días antes del diluvio, o sea, esos 7 días antes del diluvio, estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose, estaban dando en casamiento, hasta el día en que Noé entra en el arca. En el 7º día es que Noé ya entra totalmente en el arca para no salir. Amén. Pero esta generación seguía comiendo, bebiendo, casándose antes del casamiento. Estamos igual. El Señor dijo, como en los días de Noé, así serán los hijos, los días, la generación de los días de antes de la venida del Hijo del Hombre. Comiendo, bebiendo, así andan, hermanos. Y haciendo burla de los que estamos diciendo que Cristo viene pronto, que hay un juicio sobre la tierra. Durante esos 7 días, esta gente estaba haciendo lo mismo, y lo mismo sucede hoy en día, bendito sea el Señor. En esos 7 días, los impíos vieron cómo los animales venían al arca. Sin embargo, esto no hizo que pararan sus actividades carnales. Génesis 7, del 8 al 9 dice, de los animales limpios, de los animales que no eran limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. ¿Cómo hizo Noé para traer los animales?
Muchos comentaristas bíblicos, autores, dicen que Dios usó, algunos que mezclan la ciencia con la Biblia, dice que utilizó vibraciones en la tierra para traer a los animales al arca. Pero la Escritura no dice cómo. Amén. La Escritura dice que sucedió el diluvio y que entraron los animales. ¿Y por qué? Por la maldad que había en la tierra. Eso es lo más importante del texto bíblico. Ese es el mensaje importante. No cómo, sino la causa. ¿Por qué? Amén. Porque Dios castigó la humanidad de aquel entonces. De todas maneras, la Biblia ofrece detalles. Amén. Que si usó cuernos, que si usó como la flauta de ese pastor que sacaba animales caminando. No. Eso Dios no lo sabe, lo sabe Dios. De todas maneras, Dios es poderoso. La Biblia dice que en Génesis 2:19 que Dios fue el que formó los animales de la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y Dios mismo se la trajo a Adán para que viese cómo la había llamado. Si Dios fue tan capaz de crearlos y de traerlos a Adán para que Adán le diera nombres, de la misma manera pudo Dios haber traído los animales a Noé, que era el nuevo Adán por el cual Dios iba a crear una nueva creación de seres humanos. Noé no tuvo que ir al campo a buscar y cazar las parejas de animales. Más bien, la Escritura dice que Él los dirigió. Si usted lee Génesis 7:9, 7:15, dice, entraron los animales con Noé. ¿Sí ve? Entraron con Noé, o sea, Noé los estaba guiando. Amén, ¿cuántos alabamos al Señor? Los guió hasta la puerta y les daba la bienvenida. Ellos iban, los hijos iban acomodándolos en sus vagones. Los impíos vieron este milagro poderoso de Dios, pero no quisieron entender. Amén. Vamos a leer desde el verso 10 al 11. Gloria a Dios. Qué bendición. Hay 49 personas en YouTube. Les invito a que compartan el link de Facebook para que otros vean. Les estoy compartiendo el link aquí en el chat de YouTube. Amén. No olviden darle like a este video. Amén. A esta transmisión y compartir el video de YouTube. Bendito sea el Señor. Seguimos. Voy a compartirles el link para leer el verso 10 y 11 para ver el tercer punto de este mensaje. Amén. Que el primer punto es lo que sucedió antes de los 7 días. El segundo punto es durante los 7 días. El tercer punto es el primer día del diluvio. Esto es una cronografía de lo que fue el diluvio. Amén. Primer día del diluvio, que fue el séptimo día. Amén. Del tercer mensaje de Dios a Noé. Cuando ya Noé cumplía los 600 años, el primer día del diluvio fue el séptimo día del tercer mensaje de Dios a Noé. Amén. Vamos a leer el verso 10 y 11. Le voy a compartir la pantalla. Dice la Escritura: y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Can y Jafet, y los hijos de Noé, la mujer de Noé, y las mujeres y sus hijos con él al arca. Alabanzas al Señor. Voy a abrir porque está haciendo bastante calor acá. Alabanzas al Señor. Bueno, me tocó abrir la puerta. Siempre la cierro porque mi hija pues hace bulla, pero me tocó abrirla porque el calor está intenso. Gloria sea al Señor. Seguimos, amados hermanos. Espero que se estén gozando. El primer día del diluvio, ya se cumplieron los 7 días, ya hubo toda la mudanza, los animales entraron. Amén. El primer día del diluvio fue el séptimo día del tercer mensaje de Dios a Noé. Sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y también fue en el año 600, verso 11, Génesis 7:11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Mire qué exactitud cronológica el Señor presenta.
Definitivamente la escritura es inspirada por Dios, es dada por su autor. El mes segundo, dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Parece que en el tiempo de Noé se manejaba un calendario, el mes segundo de su vida, no de algún calendario, porque se desconoce qué calendario utilizaría Noé. Si fuera el calendario judío sería en el mes de mayo, que sería el segundo mes. Recuerde que abril es el primer mes en el calendario judío, el mes de Abiú, el mes donde se celebraba el Passover o la Pascua. Bendito sea el Señor. Y sería abril y mayo. El segundo mes sería mayo. Amén. Bendito sea el Señor. Pero no hay un calendario, no se sabe. Lo que sí se sabe que fue en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Amén. Fue esa semana de los 7 días, fue una semana normal. Los meteorólogos de aquel entonces, estoy hablando de gente que era experta en medir los tiempos de aquel entonces, no pronosticaron una tormenta global. Ellos creían que la vida continuaba igual, que no iba a haber ningún juicio, al contrario, se burlaban. El apóstol Pedro habla de esa burla y la relaciona con la burla de los hombres del tiempo del fin, de la venida de Cristo. Dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, del verso 3 al 6, dice que en los postreros días vendrán burladores, andando sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, es decir, la primera generación de cristianos murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Verso 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua. La tierra proviene del agua. Recuerde que Dios le dijo que se descubriera lo seco. Amén. Proviene del agua y por el agua subsiste. Verso 6 dice, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Quiere decir de que esa generación también se burlaron del Señor Jesús. Se burlaron de Noé, se burlaron del juicio que venía. Amén, porque ellos decían, todo sigue igual, amén, todo permanece así como desde el principio de la creación, nada ha cambiado, pero en el séptimo día todo cambió. Fue un día donde Dios cambió todo, de un día para otro. ¿Sabe que yo, cuando estábamos en la iglesia predicando, yo le decía a los hermanos, que este mundo impío, inclusive la iglesia apóstata, cree que esto va a seguir así y que vamos a seguir luchando por nuestro futuro, y como los predicadores le metieron la idea de que Dios es el medio para uno enriquecerse, ser famoso, y ese es el objetivo de esta vida por un evangelio falso que se le ha predicado a los cristianos, ellos creían que todo iba a continuar igual. Amén. Por eso es que se suprime el mensaje de la venida de Cristo, porque ellos no quieren que Cristo venga. Es más, ellos no quieren que Cristo venga, ellos quieren que de esta cuarentena salgamos y sigamos trabajando para edificar, comprar más casas y más carros y aparentar de que Dios sí nos ama y nos bendice. Eso es lo que ellos quieren. Ellos no quieren que Cristo venga, porque ellos quieren más la plata, el mundo. San Pablo dice en Filipenses 3 que ellos son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pero el contexto de Filipenses habla, amén, de que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos a nuestro Dios, nuestro Salvador, el cual vendrá y transformará el cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo glorioso, semejante al de la gloria suya. ¿Cuántos alabamos al Señor? De la misma manera, la generación antediluviana creía que todo iba a seguir igual, pero en el séptimo día las cosas cambiaron, de un día para otro cambiaron. Yo les decía a los hermanos, Dios es poderoso y de un día para otro Dios va a cambiar las circunstancias en este mundo. En un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo, en un momento, a la final trompeta. Oiga, y no ha pasado eso, y sin embargo Dios cambió esto. Mire cómo estamos hoy en día, encerrados. Amén. Y los gobiernos tratando de controlar todas las instituciones educativas, la parte de salud, la parte religiosa, todo lo está controlando, porque ese es el objetivo final
del último imperio en el mundo, que va a gobernar esta tierra y va a controlar todo, inclusive qué se compra y qué no se compra. Amén. Quién sale a la calle y quién no sale a la calle, todo. La Biblia lo dice, nadie puede comprar ni vender si no tiene la marca o el número de la bestia. Eso quiere decir que va a haber un control en el comercio, en la alimentación, en la vida de las personas. Ya lo estamos viendo, ya entramos. Sin embargo, hay cristianos que no anhelan que el Señor venga. Están esperando más bien que Dios establezca todo para ellos seguir viviendo este mundo. No, hermanos. El cristiano verdadero dice lo que dice Apocalipsis 22. El Espíritu Santo y la novia, que es la novia de Cristo, dicen: ven, Señor Jesús, llévanos contigo, bendito sea el Señor. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús, qué bueno es el Señor. El primer día del diluvio. Vamos a leer el verso 11 y 12. Aquel día, Génesis 7, 11 y 12. El primer día del diluvio fue la inversión del día segundo y tercero de la creación. Amén. Es decir, Dios invierte. El proceso que Dios hizo de secar la tierra para que la tierra saliera y luego saliera, tengo la palabra en inglés, bushes, the grass of the land, no me refiero a la hierba del campo, que saliera, fue en el segundo y tercer día. Dios separa las aguas. Amén. Y luego hace salir lo seco. Ahora vuelve las aguas a cubrir la tierra. Es la inversión del tercer día de la creación. Génesis 7, del verso 11 al 12, dice: aquel día, en ese día, que todo cambió, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Parece que hubo un terremoto mundial, porque dice la Biblia, fueron rotas, amén, las fuentes del gran abismo. Amén. Rotas, en hebreo es bajá, que significa abrirse la tierra. Es el mismo término bajá que está repetido en Números 16:31 en la rebelión de Coré, que Moisés dijo de que si hoy no ocurre algo diferente, amén, a lo normal como siempre sucede, entonces Dios no ha hablado a través de mí. Pero si ocurre algo diferente, sepa, casa de Israel, que este séquito de Coré y su familia y todo han pecado contra Jehová. Y dice la escritura, y el escritor Moisés pone la palabra bajá, la misma palabra que está en Génesis 7:11. En aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Amén. O sea, se abrió la tierra. Dice bajá, porque la Biblia dice en Números 16:31 que ese día, cuando Moisés termina de hablar, dice: se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, de Coré y todos sus séquitos, y se los tragó. Amén. Parece que cuando dice se fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, parece que el agua subterránea que Dios había guardado, la había reservado, se rompe. Y empiezan a salir esos chorros de agua como grandes erupciones. No son volcanes los que están erupcionando, más bien son las fuentes del gran abismo que estaban guardadas debajo de la tierra seca. Se abre la tierra y empieza a salir esos chorros de agua hacia el cielo. Y luego empieza a caer lluvia y lluvia continua. O sea que en el segundo y tercer en esos días empieza a inundarse. Bendito sea el Señor. Repito, cuando se abren todas las fuentes del gran abismo, es la inversión del tercer día de la creación. Dios había guardado esas aguas en varios depósitos. En el segundo día, Dios las guardó arriba en las nubes, por encima de la expansión. En el tercer día de la creación, Dios las guardó debajo de la tierra en esos depósitos gigantescos. Amén. Dice la escritura, amén. Y si usted lee Génesis 7:11, dice: aquel día, amén, aquel día Dios las rompió. Amén. Las aguas salieron de debajo de la tierra por todos lados. Empieza a abrirse la tierra y empieza a salir agua y a llover como nunca. Dice: las cataratas de los cielos fueron abiertas.
es la inversión del tercer día. Génesis 1:9 dice, dijo también Dios, júntase las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Ahora Dios dice, cúbrase todo lo seco. Es la inversión de la creación. Ahora, si Dios reversó la bendición de su obra en la creación, Dios también puede revertir lo que había hecho con nosotros por causa del pecado. ¿Cuántos alabamos al Señor? La Escritura dice, aquel día. Si usted mira en las concordancias y pone ese texto, aquel día, esa palabra, esa expresión se refiere a un día de juicio. Amén. Aquel día, bendito sea el Señor, que está en Génesis 7:11. Aquel día Dios reveló su ira. Amén. Como la va a revelar en el día final, cuando Él venga a juzgar a la humanidad. Aquel día, dice la Biblia, grande, maravilloso, portentoso. Lo habla Joel, lo habla Habacuc, lo habla Zacarías, lo habla Isaías. En el día de Jehová, bendito, donde va a castigar Dios a este mundo. Fue un día, amén. Dios va a cambiar la historia de este mundo en un día, amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Aquel día Dios reveló su ira, amén. Me imagino la gran tormenta que se despertó, se liberó ese día, acompañada de truenos, de relámpagos, de fuertes vientos, devorando bosques, derribando árboles. La Biblia lo dice en Job 33:36. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Amén. Dios, ¿cómo lo haría? En Apocalipsis menciona ángeles interviniendo en el medio ambiente. Apocalipsis 7 dice que 4 ángeles detienen los 4 vientos para luego soltarlos, una tormenta perfecta a nivel mundial. Y los vientos soplarán en la gran tribulación. De igual manera, ese día que Dios castiga al mundo, me imagino ángeles en toda la creación, en todo el planeta Tierra, rompiendo la fuente de las aguas, abriendo las fuentes que estaban arriba en los cielos, amén, soplando liberando los vientos, amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ese día hubo relámpagos, fuertes vientos, devorando bosques, derribando árboles. El trueno declara su indignación, dice Job 33:36, y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Ese día Dios proclamó, reveló su ira contra la iniquidad. Amén. Los hombres se multiplicaron la maldad. Dice la Biblia, la maldad era mucha en la tierra. Apocalipsis, Génesis 6:5. Amén. Y todo el signo del pensamiento del corazón es continuo al mal. Y la gente, como no veía rayos, centellas, todo creía que Dios aprobaba la maldad, no sabiendo que Dios había reservado un día en el cual iba a juzgar el mundo con justicia. Y lo hizo ese día. Y ese día el trueno declaró su indignación. La tempestad proclamó su ira contra la iniquidad. Era el día de la ira, predicado por el profeta Enoc, que había muerto más de 500 años atrás, había sido trasladado al cielo, como ya les dije a ustedes, en el año 987 después de la creación de Adán. Es decir, estamos hablando de 126 años más o menos antes de que Noé naciera. Ese día había llegado, el día en que Noé profetizó, amén, profetizó el juicio de Dios sobre la tierra. Amén. Noé lo dice en Judas 1, Enoc lo profetizó. Judas 1, del 14 al 15. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Dice, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Ese día vino el Señor a juzgar el mundo. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? No fue visible para todos. Enoc sí lo vio. Amén. Santas decenas de millares operando en la creación, operando en el medio ambiente, operando en la tierra, en los aires, en los vientos, en todas, porque la Biblia habla de ángeles de las aguas, ángeles de los vientos. Amén. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 16, Apocalipsis capítulo 7. Ese día entendieron esta profecía.
Antes no entendían, seguían comiendo y bebiendo, pero ahora ese día entendieron la profecía de Enoc, que era verdad. Entendieron el mensaje de justicia predicado por Noé. Entendieron la justicia del Dios que mató el cordero para reemplazar a Adán y Eva. Entendieron que Dios sí hace justicia, que Dios mata, que solo Dios tiene la autoridad de hacer justicia de todas las muertes, de toda la violencia hecha desde Abel hasta el asesinato del joven que mató a Lamec, de acuerdo a Génesis capítulo 4. Amén. Entendieron que unirse a la descendencia de Caín traía maldición y trajo el juicio de Dios. Entendieron que ese día ellos eran culpables. Ese día entendieron que Dios juzga la maldad, que Dios no es solamente amor. Mateo 24, del 38 al 39, el Señor dijo, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, y ese día que no entra en el arca, ese día el Señor rompe la fuente de los abismos, rompe las cataratas de los cielos, sale agua, hay temblor, hay fuertes vientos, hay terremotos. Ese día, dice el verso 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ese día entendieron. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos alabamos al Señor? Pero fue demasiado tarde. Sí, amén, hermana Marisa. ¿Entendieron? Pero fue demasiado tarde. Espero que usted y yo entendamos. Amén. Y que no sea demasiado tarde. Ese día fue el día donde Dios mostró su ira, su justicia, pero también mostró su salvación. Se la mostró a Noé, se la mostró a Sem, Can, Jafet, a sus esposas y a su propia madre, la madre de los 3 hijos. También mostró salvación a los perdidos. Sabían que dentro del arca estaba el Señor, estaba la salvación. Amén. El primer día del diluvio fue el día en que entraron en totalidad los sobrevivientes del diluvio. Vamos a leer Génesis 7, del 13 al 16. Génesis 7, del 13 al 16. En este mismo, ¿me pueden hacer silencio, mi amor, por favor? En este mismo día, dice la escritura, entraron Noé, Sem, Can y Jafet. Perdón, hermanos, discúlpame. Aleluya. Disculpen, hermanos, qué pena. En ese mismo día entraron, repito, Génesis 7 del 13 al 16. En este mismo día entraron Noé, Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ese día entraron para nunca más salir. O sea, en ese tiempo duraron 1 año dentro del arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie, vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como lo había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Aleluya, qué bendición. Amén. Gloria sea al Señor. Qué bueno es el Señor. Alabanza a Jesús. Todos los animales, el alimento, la provisión y los humanos fueron ubicados en sus respectivos lugares. Ese día, el 7º día, antes de que el Señor empezara a romper. Amén. Recordemos, el arca por dentro tenía 3 grandes compartimientos o 3 pisos. Génesis 6, 16 dice, y le harás piso bajo, piso segundo y piso tercero. Representa los 3 estados de la salvación. Adentro estaba la salvación, y la salvación está compuesta en 3 estados. Amén. Primer estado es en el pasado, donde fuimos justificados. Segundo estado es en el presente, donde estamos siendo salvados, es la santificación. Primero, justificación. Segundo, santificación. Y tercero, el último estado es la glorificación. Amén. Fuimos salvados, estamos siendo santificados, pero pronto seremos glorificados. ¡Qué bendición! Eso representa esos 3 pisos
de la nave el arca, Génesis 6:16, amén. Ellos fueron ubicados cada uno en su lugar. En ese mismo día Dios mostró su salvación, amén. El salmista, haciendo alusión al diluvio, dice en el Salmo 36, versos 5 y 6, dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. O sea, Dios usó el abismo grande como juicio. Oh Jehová, al hombre, es decir, a Adán, a Noé, Sem, Cam, Jafet y su familia, al hombre y al animal conservas. Qué bendición, amén. Ese día Dios mostró su salvación. Alabanzas a Jesús. En este mismo día Dios cerró la puerta, la última oportunidad de salvación. Génesis 7:16. Les comparto la pantalla porque es importante que ustedes lo vean. Hay veces lo leemos y pasamos por... Dice: y Jehová cerró la puerta. Ni siquiera la cerró Noé ni su familia. La cerró fue Dios. Y Jehová cerró la puerta. No eran dos puertas, era una sola puerta. Era la puerta de salvación. Fue abierta y estuvo disponible para todos. Amén. Pero no todos quisieron entrar. Cristo es la única puerta de salvación. Pronto el Señor mismo la cerrará. La cerrará. Amén. Y se acabará la oportunidad para todos. Amén. Los que no quisieron venir, los que no quisieron entrar. Amén. Y la cerrará para proteger a su pueblo del juicio que ha de venir. De hecho, en el libro de Isaías 26, 19 al 20, habla acerca de la glorificación, del arrebatamiento. Dice: tus muertos, Judá, los muertos de Judá vivirán, hablando de los creyentes, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dijo Pablo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Verso 20, y nosotros los que hayamos quedado, dijo Pablo, seremos arrebatados. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndate un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Dios escondió a Noé y a sus hijos dentro del arca cuando se cerró la puerta. Déjeme decirle, amados hermanos, que habrá un día en que Dios va a juzgar también el mundo. En Hechos 17:30, 31 dice: con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe, aquel que murió en la cruz. Dios juzgará al mundo en un día. También habrá un día donde Dios mostrará su salvación. Por eso Pablo dice en Romanos 13, del 11 al 12, que conociendo el tiempo en que ya es hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada para el mundo, el diluvio de juicios que viene para este mundo, amén, está avanzado. Se acerca el día para nosotros. Qué precioso día. Se acerca la salvación, nuestro día, amén. Para el mundo viene la gran tribulación, como venía el gran diluvio para el mundo antediluviano, para los impíos. Pero para Noé venía la salvación dentro del arca. Amén. Para nosotros, para este tiempo, la noche está avanzada, la gran tribulación viene para este mundo. Pero para nosotros se acerca el día de la salvación. En Hebreos 10:25 el escritor dice: no dejando de congregarnos. Hoy nos toca es no dejando de conectarnos a estos mensajes, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Si fue en aquel día hubo juicio, justicia, ira para los impíos, para los salvos hubo salvación, hubo gloria, hubo adoración. ¿Cuántos alabamos al Señor? Vamos a leer los últimos versos, desde el verso 17 al 24, durante los 40 días del diluvio. Vamos a leer el verso 17. Le voy a compartir la pantalla, por favor. Verso 17. Amén. Y dice la Biblia: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Vamos a hablar durante los 40 días. ¿Qué pasó durante los 40 días? Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra,
Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que ven debajo de los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y bestias y todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y murió todo hombre, y todo lo que tenía aliento de espíritu debía en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, todos. Solamente fueron raídos de la tierra, solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Las aguas crecieron, en el verso 17 dice, hasta hacer flotar el arca. ¿Qué pasó en esos 40 días? 3 puntos voy a hablar. Las aguas crecieron hasta hacer flotar el arca. Amén. Las aguas, segundo punto, las aguas alcanzaron el tope más alto sobre la tierra. Y tercer punto, las aguas mataron a todas las criaturas vivientes, hasta el mismo hombre. Amén. Eso sucedió, esas 3 cosas sucedieron en esos 40 días de lluvia. Primero, las aguas crecieron hasta hacer flotar el arca. Leemos el verso 17 al 18 de nuevo. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas, crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Poco a poco las aguas iban creciendo, las aguas se salían de la tierra por todos lados, habían erupciones. La tierra se abrió, salían rocas volando por todos lados, los seres humanos locos corriendo para un lado y otro tratando de buscar refugio. Amén. Mientras que las aguas iban creciendo, el temor, la angustia, el desespero de los seres humanos afuera del arca también iba creciendo. Y dice la Biblia, crecieron en gran manera las aguas sobre la tierra. De la misma manera como ellos multiplicaron la maldad y la maldad creció en la tierra, así también Dios hizo crecer su juicio, su ira sobre ellos. En el libro de Romanos capítulo 2, versos 5 al 9 dice, disculpen hermanos, qué pena, otra vez tengo que, mis amaditos hija, no me dejan explicar. Hoy he tenido luchas. Anoche el enemigo, otro demonio, no, me atacó, no me dejó dormir. Y ya cuando me estaba quedando dormido, volvió y me atacó. Mi esposa me vio que me retorcía en la cama. Y ella me puso la mano, y ella se dio cuenta que era un demonio y puso la mano. Señor, te reprenda. Así el demonio se fue. Y yo pude levantarme y empezamos a reprender al diablo. El enemigo se levanta contra estos mensajes y no deja. Amén. Seguimos, amados hermanos, discúlpenme, qué pena. Repito la idea que venía diciendo. Poco a poco las aguas iban creciendo. El temor, la angustia, el desespero iba creciendo a medida que las aguas crecían sobre la tierra. ¿Y por qué? De la misma manera como ellos multiplicaron el pecado, la maldad creció, de esa misma manera creció el juicio. La gente piensa que Dios no castiga y peca y cree que Dios no va a castigar. De la misma manera que el hombre multiplica el pecado, Dios también multiplica su ira sobre el pecado. De hecho, en la condenación eterna, los seres humanos que se van a perder van a ser castigados de acuerdo a sus obras. Cada pecado va a ser castigado. Cada pecado. Cada palabra ociosa que el hombre dijere en el día del juicio de dará cuenta. Amén. Ellos no entienden esto, los seres humanos, no entienden que Dios va a castigarlos. En Lucas 12 dice la Biblia, porque al que mucho le he dado, mucho le he demandado. Por eso Dios a los que más va a castigar son aquellos cristianos que recibieron favores de Dios, pero que no fueron agradecidos con Dios ni se arrepintieron. Mateo 11, hay un lamento sobre la ciudad de Capernaum, que recibió tantos milagros que el Señor dijo que si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho esos milagros, ellos se hubieran arrepentido. Dice, por tanto, será más tolerable el castigo en la eternidad futura, en el infierno, será más tolerable el castigo para Sodoma que para la ciudad de Capernaum. Y para muchos cristianos que han recibido milagros, que han recibido bendiciones de Dios, pero han sido desagradecidos.
van a ser castigados el doble. Eso dice la Escritura. Amén. Por eso la Escritura dice que la maldad se multiplicó en gran manera en la tierra, Génesis capítulo 6, como también lo dice Mateo 24, creció la maldad, de igual manera la ira de Dios creció, pero Dios la estaba reservando. Romanos 2, del 5 al 6 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, atesoras para ti mismo. Cuando un corazón no se arrepiente y sigue pecando, sigue atesorando para sí mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a todos los que son contenciosos, los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia, tribulación, angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. O sea que la angustia, la tribulación crecía mientras crecían las aguas. Mientras afuera crecían las aguas, crecía la muerte. Dentro del arca crecía la adoración, crecía la alabanza, crecía la acción de gracias. Crecieron tanto las aguas que hicieron flotar el arca, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. El verbo flotar, desde el hebreo, transmite la idea de que iba de allá para acá, que los que estaban adentro del arca no tenían control sobre esta nave. Ellos estaban abandonados a la merced de Dios, quien era el que controlaba la barca. Era el piloto Dios, no era Noé, ni Sem, ni Cam, ni Jafet. Esta arca no fue creada para navegar sobre las aguas, fue creada para sobrevivir, para que Dios fuera quien la controlara. Bendito sea Dios. Todo volvió, amén. Las aguas movían el arca para allá y para acá, y todo volvió como al principio, para traer un nuevo comienzo. La Biblia dice en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así quedó el planeta Tierra, todo cubierto. Amén. Amén. Y como al principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, en este caso, cuando las aguas cubren todos los montes y queda solamente el arca flotando de para acá, era el arca y el Espíritu Santo que la hacía mover sobre la faz de las aguas. Flotaba no por la ingeniería de Noé ni el material en que fue hecha, flotaba porque el que dijo a Noé, ven adentro, estaba dentro del arca. Noé y su familia estaban escondidos dentro del arca, no podían abrir la puerta. Adentro estaba el Señor. Lo único que ellos podían abrir era la ventana que comunicaba al cielo. El arca es un tipo de Cristo, amados hermanos. Los cristianos estamos dentro del cuerpo de Cristo y por eso no ponemos la mirada en las cosas terrenales. Colosenses 3, del 2 al 3 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Amén. Fuera de Cristo hay muerte, dentro de Cristo hay vida, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida, como Noé estaba escondido dentro del arca. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Permítame un momentico, amados hermanos. Voy a compartirles un texto bíblico. Ya va. Alabanzas a Jesús. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Hoy he tenido buenos contratiempos, pero bueno, qué bendición. A Dios la gloria. Son cosas que suceden. ¿Cuánto nos estamos gozando? Compartan el link, amados hermanos, sobre todo el de Facebook. Seguimos leyendo su palabra. Alabanzas a Jesús. Dice la Escritura, y las aguas subieron, el verso 19, sobre la tierra, y todos los montes altos que ven debajo de los cielos fueron cubiertos. Verso 20, 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. Alabanza al Señor. Sigamos. O sea que las aguas alcanzaron el tope más alto sobre la tierra. Verso 19 dice, las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos.
15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron los cubiertos los montes. En Génesis 7:20, leída desde la Reina Valera contemporánea, la Nueva Versión Internacional y otras versiones, dice: después de haber cubierto los montes, las aguas subieron todavía 7 metros más arriba. Eso equivale a 15 codos. 15 codos, un codo de 50 centímetros. Amén. 15, hablamos de 7, casi 8 metros. Algunos dicen 9 metros por encima. 9 metros, imagínense. Amén. 9 metros de alto. Uf, eso es alto. Más arriba de los montes más altos. Amén. El apóstol Pedro dice que el mundo de aquel entonces pereció anegado en agua. El texto es claro en informarnos que las aguas cubrieron los montes más altos que habían debajo de todos los cielos. Amén. Debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Quiere decir de que el diluvio fue universal y no local, como dicen algunos teólogos. Amén. En la historia de las civilizaciones hay más de 270 relatos en diferentes culturas acerca de un diluvio universal. Voy a compartirles esta pantalla. Aquí habla acerca en Mesopotamia. Vamos a leer, aunque está en inglés. When the gods tired of noisy humans. Cuando los dioses castigaron a los humanos ruidosos. Aquí está en inglés, esto es de mi Biblia cronológica de estudio, y quise poner ese pantallazo. Habla de la historia de Atrahasis. Atrahasis es el supuesto Noé de la mitología mesopotamia. Por ejemplo, durante el reinado de Amisakduka, el rey de Babilonia, entre el año 1646 y 1626 a.C., ellos contaron una historia similar, hablando de Atrahasis, que representaba a Noé, cuando los dioses como el hombre. Amén. La historia del Génesis, del diluvio de Génesis 7:4 nos dice, según esa historia, dice que los dioses destruyeron mucha humanidad. La razón de la destrucción de este diluvio, de estos seres humanos de la tierra, era porque los seres humanos se habían multiplicado, se habían convertido en bastantes seres humanos y se volvieron ruidosos, tanto que despertaron o disturbing the gods, es decir, no dejaron tranquilos a los dioses. Las deidades planearon diferentes formas para reducir la población, incluyendo sequedad, plagas, hambre, pero en todas ellas la gente sobrevivía. Finalmente, esos dioses según la leyenda de Mesopotamia, trajeron un diluvio sobre la gente y ellos no escaparon. Amén. Ellos dicen que fue Ea quien advirtió al héroe, en este caso Atrahasis, que representa a Noah, que salvara a los animales y a los hombres que trabajaban el metal, craftsmen, y en una barca, en la cual él lo hizo. Amén. Y según ellos, esta historia fue por ese motivo. Vamos a suprimir esa leyenda que fue creída en Mesopotamia. Estoy hablando de que las culturas anteriores creyeron más de 270 historias acerca del diluvio. El diluvio ocurrió. Yo les he dicho, aquí en nuestra tierra, Santander, hay una parte alta que llamamos nosotros la Mesa de los Santos. Es bien alta, es frío, es rico ir allá. Y allá se han encontrado fósiles de animales de mares. ¿Cómo aparecieron allá? Evidencia de que hubo un diluvio universal. Bendito sea el Señor. Las aguas mataron a todas las criaturas terrestres, como las aéreas, incluyendo la generación de la serpiente. Dice Génesis 7 del 21 al 23, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, todo hombre. Y todo hombre murió, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que ve en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía en la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Todos murieron, desde el hombre hasta la bestia. Amén. La razón fue porque el Señor lo había dicho en Génesis 6:13. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios
no toleró más el pecado, de acuerdo a 2 de Pedro 2:5, no toleró. Amén. Y es que Dios llega a un punto en que ya no tolera. Durante los 40 días las aguas de la ira de Dios no tuvieron potestad de matar a los que estaban dentro del arca. Dice el verso final en Génesis capítulo 7, verso 23, y fueron radios de la tierra y quedó, Génesis 7, 23, y quedó solamente Noé y los que estaban en el arca. Quedaron solamente ellos. ¿Por qué? Porque el arca fue alcafateada con brea por dentro y por fuera. Recuerde, alcafatear en el hebreo es kafir. Kafir significa expiación, porque fue cubierta por la expiación. Bendito sea el Señor. Amén. De igual manera, los que estamos dentro del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo está alcafateado por dentro y está alcafateado por fuera. Y las aguas no nos van a inundar. Aunque pasemos por el fuego no arderá en nosotros, porque estamos en Cristo. Pronto vendrá la ira de Dios. Los que están en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros seremos levantados y llevados al cielo, salvados, como Noé fue salvado. Amén. Del juicio divino. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bueno, amados hermanos, nos hemos gozado en este estudio. Nos hemos gozado. Esperamos que Dios nos siga bendiciendo. Mañana voy a hacer un break. Amén. Un break voy a descansar. No a descansar, tengo que salir mañana antes de las 7 de la mañana a reclamar mi medicina. Y me toca hacer fila, ir bien temprano, tengo que hacer otras vueltas. Entonces mañana no voy a estar en línea con ustedes, pero sí el miércoles, de 9 de la mañana a 10 de la mañana. No se pierdan la siguiente parte de este estudio. Y si alguno quiere apoyarnos, porque vivimos por fe. Amén. Este es un trabajo, de acuerdo a 1 de Timoteo capítulo 5, los que trabajan enseñando la palabra sean dignos de doble honor, el honor que le dan sus hijos, pero mis hijas están muy pequeñas, y el honor que le da la congregación a los cuales le enseñan, es decir, cómo le recompensan en la parte financiera para que puedan seguir ayudando, a seguir trabajando, enseñando la palabra. Si alguno quiere apoyarnos, Dios le bendecirá. Debajo del video en YouTube está la forma como lo puede hacer. Bueno, amados hermanos, oraré para que el Señor les bendiga y nos bendiga a todos. Padre, mañana en la noche si hay culto de 8 a 9 de la noche, culto de oración. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Te pido que bendigas a tu pueblo, te bendigas a tus hijos, que bendigas a tu pueblo. En el nombre de Jesús, guárdanos, protéjanos en este día y ayúdanos a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me da risa, amados hermanos, antes de terminar. Estaba en 50 cuando empecé a hablar, si alguien me apoyara de una vez, ¡pum!, bajó a 44 inmediatamente. Hay gente que como que se tapa los oídos, no quiere comprometerse con el Señor y prefiere irse. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. No seamos ingratos, amados hermanos. No seamos ingratos. Sea agradecido con el Señor por esta palabra que nos da. Porque si la gente no apoya, el Señor hasta puede permitir hasta que uno se enferme para que no les predique más. Seguro, hermano, hasta Dios hará eso. Amén. Dios tenga misericordia. Bueno, que el Señor les bendiga. Nos veremos el martes en la noche. Amén. Y el miércoles en la mañana. Que el Señor les bendiga.